Hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido la semana, el fin de semana? Espero que todos estén súper bien. Aquí les cuento que aquí en Santiago hay un día bastante primaveral. Viéndolo desde una perspectiva, hace mucho calor. Mucho calor. Está súper rico el día, eso sí, no me quejo. ¿Cómo están chiquillos? Cuéntenme, ¿desde dónde nos están viendo? Hola, la Maquita. Para la Maquita, para el Braulio, a Goku, la Mimi, de Coquimbo nos ven, de Buria, Santiago. Para la Neni también, hola. Chiquillos, les cuento. Les cuento más o menos qué es lo que vamos a ver hoy día. Hoy día vamos a hablar de cinética y equilibrio químico. ¿Ya? Vamos a hablar un poco de los dos temas, a ver si nos alcanza el tiempo para ver los dos temas, y vamos a revisar alguno que otro ejercicio que tengamos que revisar. ¿Ya? Preguntas. ¿Alguien quedó con dudas de la clase pasada de termodinámica? Para así hacerlo de repaso antes de empezar con la materia nueva que vamos a ver hoy. Por mientras, espero sus preguntas. Veo que nos están viendo de Valdivia, qué rico que en Valdivia no llueve, que hace solcito, está rico el día. Temuco, La Unión, Temuco, Serena. Nos ven de varias partes, que bueno, saludos para todos. Y también saludos para los que nos van a ver más rato, o mañana, o otro día. Después, por YouTube, también saludos para ustedes, chiquillos. No creen que la profe, aunque no estén aquí, no los considera. ¿Ya? De chiquillos. Para el ACOCU, creo que lo que estás hablando es de óxido de reducción, que es la materia que vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? Vamos a hablar de los equilibrios con los electrones incluidos. ¿Ya? Para la Neni, profe, tienes una pregunta de soluciones. Chanfle. Ya, ponela en el chat para ver si la podemos resolver rapidito. Por mientras, vamos a hablar para el Chimico, que está preguntando, un breve repaso. La semana pasada hablamos de termodinámica. La termodinámica es el estudio de los movimientos de energía que hay dentro de un sistema, considerando obviamente que un sistema es una reacción química. Hablamos de la entalpía, la entropía y la energía libre de Gibbs. La entalpía es la variación de la energía interna de un sistema. Esta energía se mide de acuerdo a la necesidad que una reacción química tenga de absorber calor o de liberar calor. Cuando hay una absorción de calor, llamamos que nuestra reacción es una reacción endotérmica. Endo, recibo, térmico, calor. Recibo calor. Y cuando una reacción libera energía, quiere decir que estamos frente a una reacción exotérmica. O sea, exo, libero, calor. Térmico, calor. Libero calor. ¿Ya? ¿Cómo podemos diferenciar una reacción de otra? Es que en la reacción endotérmica, el delta H, que es la entalpía, es positiva, mientras que en la reacción exotérmica, el delta H es negativo, que sería una reacción que libera calor. ¿Ya? Esto es súper resumido de la semana pasada. También vimos la entropía. La entropía es el grado de desorden que tiene un sistema. La entropía no sirve netamente como para dar un parámetro muy exacto, sino que es solo una característica que tienen las reacciones químicas, si es una reacción desordenada o es muy ordenada. ¿Cómo podemos diferenciar cuando una reacción es ordenada o es desordenada? Por ejemplo, con los estados físicos de la materia. Cuando es un estado gaseoso, quiere decir que las partículas están muy desordenadas, o sea, es muy entrópico. Mientras que el estado sólido, que tiene las partículas muy juntas, una al lado del otro, podemos decir que están muy ordenadas. O sea que el sistema es poco entrópico. ¿Ya? ¿Y para qué nos sirve la entropía? Con eso podemos solo predecir si una reacción va a ser espontánea o no espontánea. Mientras más desordenado esté el sistema, mayor probabilidad hay de que la reacción ocurra de forma espontánea. Y por último, tenemos la energía libre de Gibbs, que es una fórmula
que voy a revisarla ahora, que la voy a anotar. Que no, parece que no la puedo anotar hoy día. Después la revisamos. Que es delta G es igual a delta H menos T delta S, siendo delta variación. La energía libre de Gibbs nos entrega parámetros matemáticos y cuantitativos para decir si una reacción ocurre o no ocurre, o sea, si es espontánea o no espontánea. Y en el PowerPoint de la semana pasada entregué una tabla con los valores para ver si una reacción es espontánea o no espontánea. Y creo que súper resumidamente, así bien resumido, eso es todo lo que vimos la semana pasada. ¿Alguna duda con eso? ¿Ya? Ahora, viendo la pregunta que acaba de poner la Neni, cuando preguntan o piden determinar la molaridad y o concentración molar. Molaridad y o concentración molar es lo mismo, ¿ya? Porque la molaridad es una concentración y concentración molar es lo mismo, ¿ya? Porque la concentración se mide en molar, que es la M mayúscula. Y la M mayúscula corresponde a la molaridad, ¿ya? La molaridad sería, como dices tú en la ecuación, 3 molar, que sería con la M mayúscula. Y la concentración molar, que pones ahí, que serían 3 mol partido por litro. Acuérdense que la fórmula de molaridad es mol de soluto partido litro de solvente, litro de solución. Entonces la unidad de medida es mol partido por litro, que se abrevia con una M mayúscula. Entonces, M mayúscula y mol partido por litro es lo mismo, ¿ya? Ahora, resolviendo una pregunta, chicos, acuérdense que estamos en química electivo. Las clases de química común llegaron hasta reactividad de química orgánica, que es la clase 12. ¿Ya? Esas son, hasta la clase 12 corresponden a las clases de química común. Ahora estamos viendo el contenido de química electivo, ¿ya? No sé, por si alguien creía que era común, aviso el tiro que esto es química electivo. ¿Alguna otra duda, chiquillos, antes de comenzar la clase de hoy? No, ya. Entonces, chicos, vamos a comenzar nuestra clase de hoy, que es cinética y equilibrio químico. Vamos a hablar primero, hablando primero de cinética. Y una vez que terminemos de ver cinética, vamos a ver equilibrio químico. La cinética, chiquillos, voy a volver ahí, es el estudio de la velocidad con la que ocurre una reacción química, ¿ya? Es como estudiar o revisar cómo ocurre una reacción química, obviamente, ¿ya? Y es súper importante que comprendan que las reacciones químicas ocurren a distintas velocidades. Pueden ocurrir de forma muy rápida o pueden ocurrir de forma muy lenta. Si nos vamos a ver o a revisar, espérame un poquito, chiquillo. Si nos vamos a revisar lo que corresponde a la cinética y el equilibrio químico, es súper importante que, como les había comentado, viéramos qué es lo que corresponde a nuestra cinética y equilibrio químico. Perdón, estoy un poco viendo una cosa. ¿Ya? Por ejemplo, para que se hagan una idea cuál es la diferencia que hay entre una reacción rápida y una reacción lenta. Por ejemplo, un durazno. Un durazno se echa a perder, si uno lo mira, se echa a perder a lo largo de, por ejemplo, 10 semanas. Si uno lo deja en un lugar, se echa a perder a lo largo de 10 semanas. Entonces, esa reacción que ocurrió dentro de ese durazno es una reacción lenta. Pero, por ejemplo, si pelamos una manzana y la manzana la dejamos al aire libre, pasan 10 minutos y la manzana ya está oxidada. O sea, ya toma un color más café. ¿Ya?
Eso es como la velocidad a la que ocurre una reacción. Puede ocurrir de forma muy rápida o puede ocurrir de forma muy lenta. Entonces, para poder medir la velocidad de reacción, se pueden expresar de diferentes formas. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos, como dice el PowerPoint, arriba tenemos la velocidad de reacción. La velocidad de una reacción se puede expresar en base a la concentración o a la variación de la concentración en el tiempo. Si lo vemos en base a la concentración o a la concentración solamente, podemos decir que si tenemos una reacción A más B para dar C o A para dar B. Espérenme un poco, chiquillos. Espérenme un cachito, chiquillos. Pucha, ya. Parece que ya vamos a trabajar sin pizarra, porque no me sale la pizarra en ninguna parte. Ya. Por ejemplo, tenemos una reacción A más B para dar C. Y queremos calcular la velocidad de una reacción. La velocidad de esta reacción queda, por ejemplo, velocidad de reacción es igual a Q por A por B, por la concentración de A por la concentración de B. ¿Qué es lo que es Q? Q, esta que está aquí, es la constante de velocidad. Esta constante de velocidad es una variable proporcional que engloba la concentración, la temperatura y la presión de un sistema. ¿Ya? Entonces, esta constante es única y exclusiva para cada una de las reacciones. ¿Ya? Como es única, por ejemplo, si queremos ver la reacción del agua tiene su propia constante de velocidad, que es muy distinta a la reacción, por ejemplo, de la formación de la sal del cloruro de sodio. Son dos constantes distintas porque ambas tienen distintas velocidades de ocurrir. ¿Ya? Entonces, es muy importante que ustedes también sepan que bajo esta constante de velocidad, que es la que está acá, se puede predecir si una reacción ocurre de forma rápida o ocurre de forma lenta. Si una reacción ocurre de forma rápida, tiene una constante de velocidad con un valor muy alto. Cuando digo valores muy altos, me refiero a, por ejemplo, por sobre 10 a la menos 3. Ahora, cuando una reacción es muy lenta, tiene valores demasiado pequeños para su velocidad, que es por debajo del 10 a la menos 3. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguna duda con esto, chiquillos? Acuérdense, chiquillos, pregunten todas las dudas que tengan. ¿No? ¿No hay dudas? Entonces vamos a seguir avanzando para ver también los factores que afectan a la velocidad de una reacción. ¿Ya? Pero antes, espérenme un momento, chiquillos. Tengo que hacer una cosita. Vuelvo al tiro. Ya, chiquillos. Ahora sí. Volviendo a lo que estaba explicando, otra vez. Habíamos hablado de que existen dos formas de poder calcular la velocidad de una reacción. Tenemos, primero, la velocidad de reacción en base a la variación de la concentración en el tiempo y otra velocidad de reacción que es en base solamente a la concentración de los reactantes o de los productos. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer que tenemos acá la constante. Por ejemplo, vamos a cambiar de colores. Me encantan los colores. Tenemos una reacción A más B para dar C más D.
¿Ya? Esa va a ser nuestra reacción. ¿Ya? Siendo A, B, C y D minúsculas nuestros coeficientes estequiométricos. ¿Ya? Entonces, vamos a poner acá. Vamos a poner así una división. Y vamos a poner aquí. Velocidad de reacción. Y tenemos acá otra velocidad de reacción. ¿Ya? Listo. Entonces, la primera velocidad de reacción que vamos a ver es aquella que es en base a la variación de la concentración en el tiempo y el tiempo que transcurre dentro de una reacción. Para expresar este tipo de reacciones podemos decir que la velocidad de reacción para nuestro componente A sería menos 1 partido por A de la variación de A partido la variación del tiempo. ¿Ya? ¿Por qué ese menos? ¿Por qué ponemos menos 1 partido A de la variación de A partido la variación del tiempo? Porque A se consume. Cada vez que nosotros tenemos una reacción química, los reactantes se consumen, o sea, se van restando de nuestra reacción. Por eso, en este tipo de variación, se pone un negativo. Acuérdense que este A es el coeficiente estequiométrico. El coeficiente estequiométrico. ¿Ya? Ahora, sí que caso igual ocurre, por ejemplo, para que si queremos ver la velocidad de reacción en base a nuestro reactante B, que sería menos 1 partido por B minúscula por la variación de B partido por la variación del tiempo. ¿Ya? Acuérdense que esto es muy importante, que el concepto variación es igual a final menos inicial. Final menos inicial. ¿Ya? Siempre variación va a ser eso, final menos inicial. Ahora, si queremos ver la variación de la velocidad de una reacción en base a las concentraciones de nuestros productos, sería, voy a cambiar de color para que sea otro color. Sería, la velocidad de reacción sería igual a 1 partido por C, positivo, de la variación de C partido la variación del tiempo. Porque en este caso es positivo. Porque en toda reacción química los productos son lo que se genera. Entonces va aumentando su cantidad a lo largo del tiempo. Entonces por eso, en el caso de los productos, estamos hablando de una reacción que tiene un valor positivo. ¿Ya? Ocurre lo mismo que con D, sería 1 partido por D minúscula por la variación de la concentración de D por la variación del tiempo. ¿Cómo identificar cómo se calcula este tipo, por ejemplo, este tipo de velocidad de reacción que están acá? Es porque les van a dar una tabla con el tiempo y con la concentración. Esa es la forma de saber cuándo hay que ocupar este tipo de velocidad de reacción. Ahora, cuando vemos la velocidad de reacción en base solamente a la concentración, podemos decir que la velocidad de reacción es igual a la constante de velocidad K por la concentración de nuestros reactantes. Esto es muy importante, chiquillos. A pesar de que en la reacción los reactantes se sumen, en la constante la ley de velocidad, que es esta de acá, la ley de velocidad, no se suman, se multiplican. Las concentraciones se multiplican. ¿Ya? Y en este caso, los coeficientes estequiométricos, que serían A y B minúscula, van como exponentes. Ya, A, y aquí quedaría B. ¿Ya? Entonces, esta constante que está acá es la constante de velocidad. Y esta constante de velocidad, ¿qué es lo que indica? Puede indicar o puede predecir, con esta se puede predecir si una reacción ocurre de forma rápida o ocurre de forma lenta. ¿Qué características tiene la velocidad de reacción? Primero, es determinada de forma experimental.
es experimental. Segundo, es única para cada reacción. Nunca van a encontrar dos reacciones que tengan la misma constante de velocidad. Pueden ser similares, pero nunca la misma. Pueden ser valores muy cercanos, pero nunca es la misma, chiquillos. ¿Ya? Y esta constante de velocidad indica o evalúa la temperatura, la concentración que ocurre en el sistema y la presión que hay en un sistema. ¿Ya? Todos esos valores determinan la constante de velocidad. Ahora, voy a ver las preguntas del chat. Para la Ivana, si hay más concentración en una parte del equilibrio, eso lo vamos a ver. Lo de hacia dónde se desplazan los equilibrios lo vamos a ver en equilibrio químico. ¿Ya? Ahora. Pero, ¿por qué no se suman? Me pregunta la Maquita. Porque en la PSU, siempre, chiquillos, es súper importante que ustedes recuerden que la velocidad de reacción nunca se suman, sino que se multiplican. ¿Ya? Porque en la PSU siempre ponen en el ejercicio las dos alternativas. Una alternativa que se multiplica y una alternativa que se suma. Y eso puede ser un distractor muy grande. ¿Por qué? Ya que la Ivana también me pregunta, ¿por qué no se suman? Solamente se multiplican, ¿ya? Porque las concentraciones, en este caso, como tienen exponentes distintos, no se pueden sumar. ¿Por qué no se pueden sumar? Porque no son el mismo componente. Si hubiésemos tenido A y hubiésemos tenido A, en vez de A más B, hubiese sido A más A, podríamos haberlo sumado. Pero en este caso es A más B. Son dos componentes distintos que no podemos sumarlos. Solamente la única interacción que puede haber matemáticamente hablando sería la multiplicación. ¿Ya? ¿Ya? ¿Quedó un poco más claro, chiquillo? Ah, la de la derecha. Perdón. Esta fórmula puede ser cualquiera de las dos. ¿Por qué? Esta fórmula de acá es cuando consideramos concentración y tiempo. Y esta cuando hay solo concentración. ¿Ya? Ahora sí, ¿quedó un poco más claro, chiquillos? Vamos a hacer un ejercicio Vamos a hacer un ejercicio, Maquita. La profe trae ejercicios. Profe, no es para adentro, como siempre. ¿Ya? Los espíritus emprendedores buscan reacciones. Universidad Mayor, la Universidad para los Espíritus Emprendedores. Más información en umayor.cl. Ya, les voy a dejar esto para que lo copien. Por mientras respondo preguntas del chat. Sí, tías, aprovechen de preguntar. Pero quedó claro por qué no se suman, sino que se multiplican. No lo olviden. Y lo voy a poner, chiquillos, para que no se les olvide. Se me jura. Voy a hacer un ejercicio de concentración y tiempo. Más adelante. Primero vamos a ver la base de todo esto y después vamos a hacer el ejercicio. Y lo voy a enmarcar gigantoso. Para que no se les olvide. ¿Ya? Para que no lo olviden, Neva in the life. ¿Ya? Por mientras, espero que ya lo hayan copiado, porque vamos a seguir avanzando con la materia que vamos a ver hoy. Y vamos a hablar ahora, chiquillos, de los factores que participan o afectan la velocidad de reacción. Antes de hacer el ejercicio. Existen 5 factores que afectan la velocidad de una reacción. Tenemos la concentración, la temperatura,
la presión, la presencia de catalizadores y el grado de separación o de división de los reactantes. Son 5 factores. El primer factor es la concentración. La concentración, como dice el PowerPoint, es directamente proporcional a la velocidad de una reacción. ¿Por qué? A medida que aumentamos la cantidad de concentración, vamos a aumentar las superficies de choque. Ya, espero que hayan copiado todos esto porque lo voy a borrar. Ya, lo guardo. Ya, entonces vamos a borrar esto. Y vamos a ir explicando cada uno de los factores que afectan a la velocidad. Ya, imaginemos que tenemos A más B para dar C más D. Inicialmente, en nuestro inicio, tenemos 2 átomos de A y tenemos 3 átomos de B. Dentro del concepto de cinética existe una teoría que es la teoría de las colisiones efectivas, que existen cierto tipo de colisiones o choques entre reactantes que producen producto, pero hay otro tipo de choques que no producen producto, que son los choques inefectivos. A medida que mayor cantidad de choques efectivos se produzcan, mayor cantidad de producto o más rápido este se va a generar. Entonces, si inicialmente yo tengo A más B, ¿cómo va a ser cuántas cantidades de choque van a haber? Pues podemos decir que este va a chocar con este y con este, ¿cierto? Y vamos a cambiar el color. Este átomo de acá va a chocar con este y con este, ¿cierto? O sea, hay 6 cantidades de... si vemos cantidades de choques, van a haber 6 choques. Cada uno de los átomos de A va a chocar con los 3 átomos de B. Ahora, si yo voy y aumento la cantidad de concentración, digo, tengo 3A y tengo 5B. O sea, aumenté la concentración de cada uno de ellos. Si ustedes se dan cuenta, van a ver una mayor cantidad de choques, que sería este con este con este con este. Y ustedes hacen todas las líneas, yo solamente voy a hacer solamente estas. Si lo vemos por cantidad, en vez de haber 6 choques, al aumentar la concentración, van a haber 3 por 5, 15 choques. Al haber más cantidad de choques, aumenta la probabilidad de que existan choques efectivos. Y al aumentar la cantidad de choques efectivos, aumenta la cantidad de producto en una menor cantidad de tiempo. O sea, que a mayor concentración, aumenta la velocidad de reacción. O sea, la concentración es directamente proporcional a la velocidad. Lo voy a anotar. La velocidad de reacción. ¿Ya? ¿Quedó claro esto, chiquillos? La concentración es directamente proporcional a la velocidad de reacción. Si aumento la concentración, aumento la velocidad en la que ocurre mi reacción. ¿Quedó claro esto, chiquillos? A Goku. O sea, si se echa... No, pues tiene que ver con los reactantes. Si aumenta la concentración de los reactantes, va a ser más veloz porque van a haber más choques que pueden ser efectivos. O sea que la cantidad de producto se va a producir en una menor cantidad de tiempo. ¿Ya? Si hay más choques, más velocidad, exacto. A mayor cantidad de choques, va a haber una mayor velocidad. O sea, para decirlo de alguna forma, va a disminuir el tiempo en que se va a generar la cantidad de producto. Eso quiere decir que es un aumento en la velocidad. ¿Quedó claro esto, chiquillos?
¿Esto por qué se produce? Es por un concepto de probabilidad. Mientras más choques hayan, mayor probabilidad va a existir de que hayan choques efectivos. Por ejemplo, para explicar lo de los choques efectivos y los choques inefectivos. Por ejemplo, voy a hacer el ejemplo con el lápiz y con mi dedo. Si yo choco la punta del lápiz con la punta de mi dedo, es un choque efectivo. Pero si yo choco la parte de atrás del lápiz con la punta de mi dedo, va a ser un choque inefectivo. Entonces, mientras más choques existan, va a haber mayor probabilidad de que hayan más choques punta de dedo con punta de lápiz que de punta de dedo con la parte de atrás del lápiz. Esto es como el efecto que hay. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? ¿Sí? Ya, entonces, por mientras vamos a seguir avanzando, mientras espero dudas, vamos a seguir avanzando con el siguiente concepto, que es la temperatura. ¿Cómo afecta la temperatura en la velocidad de una reacción? Nuevamente, la temperatura es directamente proporcional a la velocidad de una reacción. ¿Por qué? Porque al aumentar la temperatura, lo que va a ocurrir es un aumento en la energía cinética que hay en un sistema, o sea, nuestra reacción química. ¿Ya? Al aumentar la cinética, aumenta la cantidad de choques, que es lo mismo que hablamos en delante, con los choques efectivos e inefectivos. Hagamos el ejemplo nuevamente del lápiz con mi dedo. Imaginen, voy a ponerla ahí para que lo vean separado de mí. Imagínense que una reacción a 25 grados Celsius se mueve de esta forma. Tienen una cierta cinética. Y por ejemplo, choca una vez, después choca otra vez y después choca otra vez. O sea, pongamos un número que tiene 4 choques por minuto a 25 grados Celsius. Pero si aumento la temperatura, por ejemplo, a 50, que es el doble, lo que va a producir es que la energía cinética de nuestra reacción va a aumentar. Y en vez de haber 4 choques por minuto, pueden haber 16 choques por minuto. Porque al aumentar la energía cinética, aumenta la cantidad de veces que chocan mi dedo con el lápiz, que serían los reactantes. Entonces, a medida que aumenta la temperatura, aumenta la energía cinética del sistema y aumenta la probabilidad de choques efectivos, lo que presenta una mayor velocidad de reacción. ¿Ya? Obviamente, como dice Iván Aedo, no sé si es Ivana o Iván, perdón si me equivoco, como dice Iván Aedo, esto solamente se aplica para las reacciones que son sólidas y líquidas. Cuando es gaseoso, al aumentar la energía del sistema, los gases escapan y nos quedamos sin reactantes y no hay reacción. Solamente esto se aplica a los reactantes sólidos y líquidos, no se aplican a los gaseosos. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Hay alguna duda, chiquillo? Aunque sea en un ambiente cerrado, bueno, si es en un ambiente cerrado, eso no va a ocurrir. Pero va a haber mucha presión, entonces se complica. Tendría que ser como muy complicado, porque si aumentamos la temperatura, aumenta la presión y dependiendo del recipiente que lo contenga, puede explotar. ¿Ya? Para la Alison, esto se aplica la temperatura a los sólidos y a los líquidos. ¿Ya? Estamos hablando de un ambiente más cerrado, perdón, más abierto. ¿Ya? Repito, el efecto de la temperatura se aplica a los sólidos y a los líquidos. O sea que igual va a intentar, los gases igual siempre intentan escapar. Ellos son libres como el viento. Entonces les gusta como, por eso, ellos siempre van a ocupar el espacio que tengan que ocupar. Si aumentamos, como hablábamos cuando hablábamos el otro día, nada que ver, la otra vez, los gases siempre van a tener su propio espacio. Si uno aumenta la temperatura, va a aumentar la cinética. Y si aumenta la cinética, la presión del sistema también va a aumentar. Y eso va a producir que ellos escapen, ¿ya? De una u otra forma. ¿Quedó un poco más claro ahora, chiquillo, el efecto de la temperatura?
¿Sí? 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 Ya. Entonces vamos al siguiente, a lo siguiente, que sería los catalizadores. Creo que en biología, si no me equivoco, y es muy probable que sí lo haga, se habla mucho del concepto de catalizador enzimático. ¿Ya? No sé, no estoy muy segura. ¿Ya? Pero, ¿qué es el catalizador? El catalizador es una sustancia que entra y sale de un sistema completamente intacto que puede hacer que una reacción sea rápida o sea lenta. ¿Ya? Y para eso, para poder explicar esto, vamos a ocupar nuestra super pizarra. Vamos a eliminar esto. No guardar. Ya, entonces, podemos decir que tenemos nuestra reacción y tenemos nuestra gráfica de nuestra reacción es esta. Donde aquí están los reactantes, aquí están los productos, y esto que está acá es la energía de activación. La energía de activación, ya. Entonces, como les iba hablando, los catalizadores son sustancias que entran en una reacción y salen intactas de la misma reacción. En una ecuación química, ¿cómo identificar un catalizador? Por ejemplo, tenemos A más B más M para dar C más D más M. Aquí está M y aquí intacto sale M. Entra, afecta la velocidad de una reacción y sale intacto. Él no participa dentro de la reacción. Ya, ese es uno de los factores. Y existen dos tipos de catalizadores. Tenemos los catalizadores positivos y los catalizadores negativos. ¿Cuál es el efecto de cada uno dentro de la cinética de una reacción? El catalizador positivo es aquel que genera dentro de la reacción química una disminución en la energía de activación. Él disminuye la energía de activación. ¿Ya? ¿Y cuál es el efecto de la disminución de la energía de activación? Que los reactantes van a necesitar menor energía para poder producir producto, lo que les va a facilitar que la reacción sea más rápida. ¿Ya? Es por ejemplo, como les expliqué la semana pasada, cómo se podía explicar la energía de activación. Cuando nosotros vamos en una pendiente muy inclinada, tenemos que aplicar cierta cantidad de energía para poder subirla. Si nuestra pendiente no es tan inclinada o es más pequeña, tenemos que aplicar menos energía para lograr nuestro objetivo, que es pasar la pendiente. Aquí se aplica lo mismo. Al necesitar menos energía para superar el complejo activado o completar la energía de activación, se puede generar producto de forma mucho más rápida. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el catalizador positivo? Disminuye la energía de activación. Entonces lo voy a anotar acá. Catalizador positivo disminuye la energía de activación. Y al disminuir la energía de activación, la reacción ocurre de forma más rápida. ¿Ya? Y después tenemos el catalizador negativo. Catalizador malvado. ¿Qué es lo que hace el catalizador negativo? Como el positivo disminuía la energía de activación, el negativo la aumenta. Ya la línea punteada que está acá. La aumenta. ¿Y en cómo se traduce este aumento en la energía de activación? Esto genera que a veces la reacción disminuya primero su velocidad de reacción o inhibe la reacción, o sea, no ocurre la reacción. ¿Por qué? Como habíamos hablado la semana pasada, toda reacción química tiene su energía de activación que debe completar o que debe tener para poder generar producto. Si yo aumento la energía que necesito para poder generar producto, 1, la alcanzo a muy duras penas, 2, no la alcanzo definitivamente. ¿Ya? Por eso, el catalizador negativo, al aumentar la energía de activación, hace que la reacción sea más lenta o no ocurra. ¿Ya? Y lo voy a anotar acá. Catalizador negativo aumenta la energía de activación.
¿Ya? ¿Hay alguna duda con esto, chiquillos? Como dije antes, el catalizador entra a la reacción, pero no afecta la reacción en sí, solo afecta la velocidad de reacción. ¿Ya? No es un participante activo de la reacción química, solo entra, modifica la velocidad de reacción y sale. ¿Ya? Bueno, el catalizador es una sustancia que, primero, no participa de la reacción química, ¿ya? Él solamente modifica la velocidad de la reacción. Él entra con una cierta cantidad y se va en la misma cantidad. No se consume, ¿ya? El catalizador, y voy a poner el PowerPoint para que vean la definición de catalizador, si es que está. El catalizador permite variar la energía de activación de un sistema. ¿Ya? ¿Quedó claro esto del catalizador? ¿Alguna duda con el catalizador, chiquillos? ¿Sí? Ya. Entonces, si tienen dudas, después me las dice. ¿No entiendes por qué disminuye la velocidad? Ya, lo explico ahí. ¿Ya? ¿Por qué disminuye la velocidad? ¿Por qué? Porque disminuye la energía de activación. Acuérdense que la energía de activación es la energía necesaria para que un reactante pueda transformarse en producto. Entonces, si yo necesito menos energía para que mi reactante se transforme en producto, va a hacer que mi reacción ocurra de forma más rápida. Por ejemplo, un ejemplo super X, para que como que lo entiendan. Si yo tengo que subir, por ejemplo, una escalera, tengo que subir, por ejemplo, del piso 1 al piso 10, tengo que invertir mucha energía subiendo esas escaleras. Entonces me voy a demorar 1 kilo en llegar del piso 1 al piso 10. Pero si yo, por ejemplo, tengo que subir del piso 1 al piso 5, ya es mucha menos la energía que tengo que invertir. Entonces, puedo hacerlo del piso 1 al piso 5 de forma mucho más rápida que si fuera del piso 1 al piso 10 en un edificio. Es como el mismo efecto que tiene el catalizador positivo dentro de una reacción. Al disminuir la energía de activación, que en este caso sería una disminución del piso 10 al piso 5, va a hacer que mi reacción ocurra de forma más rápida. Ahí sí, ¿quedó más claro con el super ejemplo? Ya, muy bien. Qué bueno que quedó un poco más claro. Ya, entonces vamos a avanzar, chiquillos. Vamos a seguir avanzando. Y aquí está, por ejemplo, lo que les decía con la gráfica. Que cuando hay enzima, que generalmente las enzimas son los catalizadores más importantes que hay en la naturaleza, cuando hay enzima, hay una baja energía de activación. Pero cuando hay una enzima negativa, o sea, cuando no hay enzima, la energía de activación es mucho más alta. ¿Ya? Y por último, vamos a ver los tres últimos, que serían el grado de división de los reactantes, la presión y la naturaleza de los reactantes. ¿Ya? El grado de división de los reactantes tiene que ver con las bases de interacción. Por ejemplo, vamos a ocupar nuestra super pizarra otra vez. Voy a borrar esto de acá. Por ejemplo, tenemos un componente, por ejemplo, tenemos el NaCl, que es un sólido, y tenemos el H2O, que es un líquido, ¿cierto? Imaginemos de esta forma. Tenemos un grano de sal con varios componentes de líquido, ¿cierto? El grado de división está relacionado con que, por ejemplo, aquí hay solo una base para poder reaccionar. O sea que todos van a reaccionar
con el mismo. Pero si ocupamos esto mismo, este mismo volumen, y lo fraccionamos en 2, ¿ya? Y estos siguen teniendo estar fraccionadas en 3. En vez de haber una superficie de choque, que va a ser esta, van a existir ahora, con el mismo volumen o la misma cantidad de sustancia, 2 superficies de choque distintas. Lo que va a permitir que haya una mayor cantidad de choque y pueda aumentar la velocidad de reacción. ¿Ya? ¿Quedó claro esto del grado de división de los reactantes? ¿Sí? Después, chiquillos, tenemos la presión. La presión, obviamente, se aplica única y exclusivamente en los componentes gaseosos de un sistema. ¿Ya? ¿Cómo podemos comprender los componentes gaseosos de un sistema? Obviamente. Obviamente se puede saber con esto de acá, si está en un estado gaseoso. ¿Cómo afecta la presión a la velocidad de un sistema que está en estado gaseoso? La presión, para explicar de una forma, la presión es directamente proporcional a la velocidad. ¿Ya? Repito, la presión es directamente proporcional a la velocidad. ¿Y cómo se puede explicar esto? Nuevamente, vamos a borrar esto acá. No guardar. Ya, por ejemplo, yo creo que, bueno, con esto se puede caer mi carnet y va a ir rodando súper lejos. Que todos han jugado con las jeringas. Por ejemplo, las que vienen de los remedios, jugado con la jeringa, han tapado la punta de la jeringa y han apretado. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos una jeringa, un émbolo, y tenemos dentro de este émbolo una cierta cantidad de átomos gaseosos que tienen un cierto volumen. ¿Cierto? Ahora, si a este mismo émbolo yo le aplico una cierta cantidad de presión, le aplico presión, lo primero que va a ocurrir es va a haber una disminución del volumen. Lo que va a generar que los átomos estén más cerca unos de otros, lo que va a provocar que los choques que puedan ocurrir van a ser muchos más directos, los choques entre uno y otro componente, ¿cierto? Y al disminuir este volumen va a generar que al estar las moléculas una al lado de la otra, aumenta la probabilidad de que existan choques efectivos en un sistema. Al haber mayor choques efectivos, aumenta la velocidad con la que se generan los productos. O sea, aumenta la velocidad de reacción. ¿Ya? Entonces podemos decir que la presión es directamente proporcional a la velocidad de reacción. ¿Ya? ¿Ya? ¿Quedó claro esto, chiquillos? ¿Cómo afecta la presión a la velocidad de una reacción? ¿Quedó claro esto, chiquillos? De por qué aumenta. Y sí, como dice la maquita, la presión es directamente proporcional a la reacción e inversamente proporcional con el volumen. ¿Ya? ¿Ya, chiquillo? Ya voy a responder las dudas del chat.
por mientras espero si hay más dudas con esto. ¿Por qué aumenta la presión? ¿Por qué al aumentar la presión disminuye el volumen? La presión es la fuerza que se ejerce por unidad de área, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a hacerlo bien, un ejemplo bien para que ustedes como que lo vean y sepan cómo es. Para los chicos que viven en Santiago lo van a entender bien. Cuando uno va en el metro va desocupado, hay una cierta cantidad de volumen que nosotros podemos ocupar. O sea, podemos movernos libremente en el espacio, ¿cierto? Cuando aumenta la presión, quiere decir que aumenta la cantidad de gente que entra al vagón del metro. Entonces, si entra mucha gente, mi volumen de espacio para moverme se reduce. ¿Ya? Es por eso. ¿Ya? Porque al ejercer una presión, yo voy a achicar mi espacio en el cual yo voy a estar. ¿Queda un poco más claro el ejemplo cómo afecta la presión al volumen? Es como un ejemplo súper santiaguino y súper cotidiano, ¿ya? Ya, chiquillos. Y por último, antes de irnos al ejercicio, antes de hacer el ejercicio, vamos a hablar sobre la naturaleza de los reactantes. Para que la velocidad también pueda ser rápida o lenta, tiene que ver con la naturaleza de los reactantes. Y la naturaleza de los reactantes tiene que ver con la capacidad que tengan los reactantes para formar enlaces. Si es enlace covalente o enlace iónico. Si forman enlaces muy fuertes o forman enlaces muy débiles. Al formar enlaces fuertes, quiere decir que pueden generar una mayor cantidad de producto en un menor tiempo. Pero si forman enlaces débiles, esto puede ser, por ejemplo, forman el enlace y se rompe el enlace muy rápidamente, entonces la generación de producto va a ser mucho más lenta. Eso tiene que ver con la naturaleza de los reactantes. ¿Ya? Es la capacidad que hay para romper o generar enlaces nuevos. ¿Ya? Eso lo vimos cuando vimos enlace químico, pero nunca está de más recordar. ¿Ya? Y ahora, antes de la pregunta de desafío, que la Maca cree que esto es la pregunta de desafío, vamos a ocupar con esto, el ejercicio que habíamos hablado antes de cómo calcular la velocidad de una reacción. Le dije que puede ser de acuerdo a la concentración o con la concentración partido por el tiempo. Cuando se presentan este tipo de tablas, para calcular la velocidad de reacción tenemos que ocupar la fórmula que dice, ¿dónde está? Voy a borrar esto de acá. Que la velocidad de la reacción es igual a 1 partido el coeficiente estequiométrico por la variación de la concentración partido la variación del tiempo. ¿Ya? Ahora, acuérdense, cuando ponemos signo negativo es para cuando hablamos de la velocidad de reacción en base a los reactantes. Y cuando aquí ponemos el signo positivo es cuando ocupamos a los productos. Pregunta capciosa para ver cuántos estaban atentos. ¿Por qué yo pongo signo positivo o pongo signo negativo, positivo o negativo en esta fórmula? Por mientras le pongo música instrumental mientras espero. Como dice el Iván Aedo, porque los reactantes se pierden y los productos se producen. O sea, porque los reactantes se consumen y los productos se generan. Por eso es el signo más y el signo menos. ¿Ya? Por eso, ¿ya? Entonces, un ejemplo para que visualicen lo que quiero decir con lo de los signos. Vamos, ¿dónde está nuestra reacción? Tenemos nuestra reacción
tenemos nuestra reacción de X para ir a Y. X produce Y. Entonces vamos a ver la velocidad. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo para X y un ejemplo para Y. Para X, vamos a hacer el ejemplo de la variación que hay en el tiempo 0 y en el tiempo 5. 0 minutos y 5 minutos. ¿Ya? Entonces. ¿Ya? Entonces tenemos X para ir a Y. En X sabemos que en el tiempo 0 y en el tiempo 5 tenemos una concentración en el tiempo 0 de 0,2 mol partido por litro y en el tiempo 5 0,14 mol partido por litro. Poner aquí 0,2 mol partido por litro y 0,14 mol partido por litro. Aquí esto es el tiempo y aquí esto es la concentración. Ahora vamos a expresar la velocidad de reacción. La velocidad de reacción para nuestro componente X sería menos, porque estamos hablando de nuestro reactante, 1 partido por nuestro coeficiente estequiométrico, ¿ya? Que sería esto de acá, 1 partido por 1, que 1 partido por 1 es igual a 1, por la variación de la concentración. ¿Cómo podemos calcular la variación de la concentración? Acuérdense que el concepto de variación es el final menos el inicial. En este caso, nuestro final serían los 5 minutos, que serían 0,14, menos nuestro inicial, que sería 0,2. Como son la misma unidad, voy a poner mol partido por litro, dividido el tiempo, que sería nuestro tiempo final, que serían 5 minutos, menos el tiempo inicial, que serían los 0 minutos. Esto sería igual a la velocidad de reacción, sería igual a menos 1, menos 0,14 menos 0,2 sería 0,06 dividido 5. ¿Ya? Y si mi calculadora no me falla, mi calculadora nunca me falla, sería 0,06 dividido 5 es igual a 0,012. ¿Ya? ¡Tarán! Y esa es la forma de calcular la velocidad de reacción, que esto sería mol partido por litro por minuto. No se ve ahí. Voy a volver a escribir la velocidad acá. La velocidad de nuestra reacción sería igual a 0,012 mol partido por litro minuto. Y esa sería nuestra velocidad de reacción. Ups. ¿Ya? Perdón, negativo. Porque estamos frente a una velocidad. Se me había olvidado poner el negativo. Ahí está el negativo. O sea, quiere decir que el componente X se consume a una velocidad de 0,012 mol partido litro por minuto. ¿Ya? Para la maquita, profe, ¿y se puede hacer con otro minuto y dará lo mismo? Sí. ¿Ya? Amantedelacomida.com. Puede que me haya equivocado. Espérame. 0,014. 0,14 menos 0,2 dividido 5. No, me da eso mismo. ¡Oh, verdad! ¿Verdad? Tenéis razón. Para el Akoku.
Me voy a ir a la hoguera porque esto me da negativo. Negativo por negativo me da positivo. Ahí sí. Soy lo peor en matemáticas, perdón. Tienes razón con lo de los signos. Me daba menos 0,06. Menos por menos me da más. ¿Ya? Para el Ivanaedo, o la Ivana, no sé. ¿Por qué cosa es el 1? Es el 1 partido por el coeficiente estequiométrico de nuestro reactante. ¿Ya? Coeficiente estequiométrico. ¿Ya? Para la maquita, sí, puedes hacerlo con otro minuto y debería darte la misma velocidad de reacción. ¿Ya? No, puedes, todo. Es que esa es la fórmula general. La que está acá es la fórmula general. Que sería 1 partido coeficiente estequiométrico por la concentración de los reactantes partido la la variación la variación de la concentración partido la variación del tiempo. Esta concentración de acá puede ser reactante o la concentración del producto, ¿ya? Y el signo que va a tener esta ecuación va a estar dado por si ocupamos nuestros reactantes o ocupamos nuestro producto, ¿ya? En este caso, ¿por qué aquí el coeficiente estequiométrico es 1? Porque aquí no hay nada. Y al aquí no haber nada, quiere decir que nuestro coeficiente estequiométrico es 1. ¿Ya? Nunca de ambas juntas. No, van por separado. O es de los reactantes o es de los productos. No es junta. ¿Ya? Y no es como todos los dos reactantes juntos, en el caso que hayan dos. Tiene que ser de un reactante, del otro reactante, del producto y del otro producto. Es individual, de cada uno de los reactantes y de cada uno de los productos. ¿Ya? ¿Quedó un poco más claro cómo se ocupaba este tipo de reacción? ¿Por qué es L partido por minuto? Después de esta reacción, lo voy a escribir acá, me quedaría mol partido litro partido minuto, ¿cierto? Si yo lo pongo de esta forma, esta fracción, como aquí hay una fracción, se da vuelta. Entonces me quedaría que mol partido por litro por 1 partido minuto. Entonces ahí me queda mol por litro por minuto. En la tabla indican cuál es el reactante y cuál es el producto. Te van a dar la reacción química. ¿Ya? Recuerden, chiquillos, voy a anotarla donde hay espacio y lo voy a cambiar de color. Acuérdense, por ejemplo, nuestra reacción era esta, ¿cierto? Todo lo que esté antes de la flecha es reactante y todo lo que esté después de la flecha es producto. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a volver al PowerPoint. Aquí nos dan la ecuación, nos dan la reacción. Nosotros sabemos por esta reacción que X es el reactante y que Y es el producto. Todo lo que está antes de la flecha es reactante y todo lo que está después de la flecha es producto. ¿Ya? ¿Quedó un poco más claro, chiquillo? Entonces, como veo que hay claridad, un poco más de claridad en cuanto a esto, nos vamos a ir a nuestra pregunta desafío de nuestra clase de hoy. Nuestra pregunta desafío es, para la reacción hipotética X para dar Y, se tiene la siguiente información. Les dan la tabla. Y la pregunta es, ¿cuál será la velocidad de reacción promedio de la formación de Y entre los 5 y los 10 minutos de reacción? Tienen 10 minutos en nuestro break para ir al baño, tomar agua, comer algo y nos vemos para que ustedes me entreguen la alternativa correcta de esta pregunta. ¿Ya, chiquillos?
chiquillos, he vuelto. La profe ha llegado. Ya, chicos, estuve viendo en el chat, porque la profe siempre veo el chat. Los veo a todos. Ya, chiquillos, vi que varias consultas, varias dudas en cuanto a lo de los coeficientes estequiométricos que se ocupan en la velocidad promedio de una reacción, que tiene que ver con la concentración y con el tiempo. Antes de resolver el ejercicio, vamos a revisar nuevamente lo que vamos a ver, o lo que tiene que ver con los coeficientes estequiométricos. ¿Ya? Entonces vamos a eliminar acá. No guardar. Vamos a dejar acá. El lápiz, se me había perdido el lápiz. Entonces, para que comprendan el concepto de los coeficientes estequiométricos, vamos a hacer un ejercicio tipo. Por ejemplo, tenemos 2a más 3b para dar 4c más 5d. ¿Ya? Entonces, para poder ver la velocidad de una reacción a partir de los coeficientes estequiométricos, por ejemplo, si vamos a ver la reacción de acuerdo al reactante A, podemos decir que nuestra fórmula es 1 partido 2, que es el coeficiente estequiométrico de A, por la variación de la concentración de A, partido la variación del tiempo. ¿Ya? Ahora, si lo hago en base a la reacción de B, sería menos 1/3 de la variación de la concentración de B partido la variación del tiempo. No es que los coeficientes estequiométricos se sumen, sino que simplemente ocupamos uno de acuerdo a la concentración que estamos evaluando. Si estamos evaluando la variación de la concentración de A, ocupamos 2. Si vamos a ocupar la variación de la concentración de B, ocupamos 3. Y así sucesivamente. ¿Ya? Quedó ahora mucho más claro cómo se ocupa el coeficiente estequiométrico para este tipo de velocidad de reacción, chiquillos. Quedó clarito como el agua. Repito, otra vez, para los que les quedó algo claro o no les quedó claro. El coeficiente que ocupamos para esto es estos de aquí. Si yo voy a ver la velocidad de una reacción de acuerdo a la variación de mi compuesto A, voy a ocupar el coeficiente estequiométrico de A. Si vamos a ver la variación de la velocidad de acuerdo a la concentración de B, tenemos que ocupar el coeficiente estequiométrico de B. Si vamos a ver la variación de la velocidad de acuerdo al compuesto C, ocupamos el coeficiente estequiométrico de C. ¿Ya? Y si ocupamos la variación de la velocidad en cuanto a la concentración de D, ocupamos el coeficiente estequiométrico de D. ¿Ya? Por eso, no es que se aplique un coeficiente estequiométrico universal. No, es de acuerdo al reactante o producto que vamos a ocupar para la velocidad, el coeficiente estequiométrico que necesitamos. ¿Quedó más claro, chiquillos, ahora? Para los que me consultan, chiquillos, esto es química lectivo. Para los que consultan. Si quieren quedarse, quédense. Nunca está de más aprender algo más, algo nuevo. Pero si no, es química lectivo. Las clases de químico común terminaron en reactividad de química orgánica, clase 12. ¿Ya? Así como para los que llegaron recién. ¿Ven la luz, chiquillos? ¿Sienten que ven la luz por esto? Ya. Entonces, estuve revisando el chat y todos los que respondieron respondieron bien. La alternativa correcta era la alternativa A. Este ejercicio yo lo saqué del ensayo de EMRE, del módulo de química lectivo. ¿Ya? ¿Alguien no entendió por qué es la alternativa A la alternativa correcta? Para que hagamos el ejercicio.
Lo voy a hacer. Solo porque a Coco me lo ha pedido. Y porque la Fernanda también me lo ha pedido. Solo por eso lo voy a hacer. Entonces, nos preguntan la velocidad promedio en relación a nuestro componente I, que sería nuestro producto, en el tiempo 5 y en el tiempo 10. ¿Ya? Entonces, vamos a borrar esto de acá. No guardar. Y nosotros sabemos que en el tiempo, tenemos tiempo en minutos, y tenemos nuestra concentración de I en mol partido por litro. Nos dicen que lo que nosotros necesitamos, que en el tiempo 5, la concentración de I es 0,06 mol partido por litro y en el tiempo 10 es 0,10. ¿Está bien? Sí, está bien. Entonces, vamos a expresar la velocidad de nuestra reacción X para dar Y. Vi que alguien puso, no me acuerdo si fue la Maquita o no, o fue otro, que cuando aquí no hay nada, no hay coeficiente estequiométrico. No es que no hay coeficiente estequiométrico, sino que cuando no hay nada acá, quiere decir que el coeficiente estequiométrico es 1. Entonces no es necesario escribirlo. ¿Ya? Entonces sería, vuelvo a repetir, velocidad de reacción es igual a más, porque estamos hablando de nuestro producto, 1 partido el coeficiente estequiométrico. Como no hay nada acá, asumimos que nuestro coeficiente estequiométrico es 1 por la variación de la concentración de I. Acuérdense que variación es final menos inicial. Final sería 0,10 menos inicial, que sería 0,06, dividido la variación del tiempo, que sería final, 10 menos 5. Que esto sería igual a más 1 dividido 1 es 1, si no lo voy a poner, 0,04 dividido 0, nada que ver, iba a poner un 0 de más, dividido 5. Y eso, queridos chiquillos, chiquillos los míos, eso es igual a, espérenme, si lo hice, estoy buscando abajo, es igual a 0,008 mol partido por litro por minuto. ¡Charán! Ahí sí. ¿Quedó claro, chiquillos? ¿Sienten que ven la luz un poco al final del túnel? ¿Sí? Ya, fantabuloso. Quedó claro. Entonces, chiquillos, vamos a seguir avanzando en nuestra clase de hoy. Para GIE, sí, sé, pero se me saldría todo lo ñoño que hay dentro de mi cuerpo. Chicos, los espíritus emprendedores valoran experimentar. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. ¿Ya? Entonces vamos a seguir. Yo creo, chiquillos, como estamos de tiempo, es muy probable que vamos a tener que terminar equilibrio químico la próxima semana. ¿Ya? Para que lo sepan. Para que después no me digan, profe, ¿por qué? Por mientras, antes de ver un poquito de equilibrio químico, que es lo único que vamos a alcanzar a ver hoy día, respondo algunas preguntas. Para congestión nasal, profe, pregunta de sí o no. La ley de Hess entra como ejercicio porque de verdad no puedo hacerlo, son muy complicados. Ley de Hess, es probable que sí pregunten. Sí preguntan ejercicios de ley de Hess. La semana pasada expliqué ley de Hess. Pero si quieren, tengo que subir en el grupo de Facebook, tengo que subir el apunte de la semana pasada. Lo sé, chiquillos, todavía no lo subo. Perdónenme, pero lo voy a subir, ¿ya? Chiquillos, recuerden, el grupo de Facebook, ciencias.nacional.cl, ahí los profes o ustedes mismos pueden subir dudas o material que les puedan servir para preparar la prueba, ¿ya? Tengo que subir el de química orgánica del módulo común, termodinámica y el de cinética y química.
prometo que los voy a subir esta semana, lo prometo. I promise, I promise. ¿Ya? Entonces, chiquillos, vamos a revisar un poco para Iván. Ya caché que eras Iván. Ciencias.puntajenacional.cl es el grupo de Facebook. Ahí hay varios PowerPoints. No sé, la verdad, no sé de dónde se sacan de las clases anteriores, pero por lo menos la mayoría de los de química están todos en el grupo de Facebook. ¿Ya? Para que pidan unirse para que los puedan descargar. ¿Ya? Entonces, vamos a revisar un poquito de equilibrio químico para que lo sepan, chiquillos. Equilibrio químico tiene que ver netamente con la reversibilidad que hay en un sistema. ¿Ya? Y tiene que ver, para que exista un equilibrio químico, las velocidades de reacción inversas y directas tienen que ser iguales. ¿Ya? ¿Por qué hablamos de un equilibrio? ¿Por qué? Vamos a ocupar nuestra super pizarra. Vamos a borrar esto acá. No guardar. Para que exista un equilibrio químico, tiene que haber la misma cantidad de reactantes y de productos de forma constante en el tiempo. Entonces vamos a hacer nuestro gráfico, que está aquí. Esta va a ser la variable tiempo y esta va a ser la variable concentración. Como ya vimos en delante, con cinética y química, los reactantes, pasado un tiempo, se empiezan a consumir, o sea, su concentración empieza a disminuir a lo largo del tiempo. Y los productos, a lo largo del tiempo, su concentración empieza a aumentar. Voy a cambiar de color. Empieza a aumentar, ¿cierto? Cuando hablamos de que existe un equilibrio químico, quiere decir que la cantidad de reactante y la cantidad de producto se mantiene constante a lo largo del tiempo, como lo muestra la gráfica. Todo esto, hasta acá, todo esto, podemos decir que tenemos un equilibrio químico. ¿Y cuándo se produce un equilibrio químico? Cuando las reacciones químicas son reversibles. ¿Por qué? Vamos a hacer el tipo de... Yo hice ejemplos. Tenemos la reacción A más B para dar reacción C más D. Esta sería una reacción reversible, porque la flecha indica que tengo A más B y solamente se mueve en ese sentido para dar C más D. Cuando una reacción es reversible, podemos decir que de C más D podemos generar nuevamente A más B. ¿Ya? Por eso una reacción es reversible, porque de mis reactantes puedo generar productos y de mis productos puedo volver a generar reactantes. Era lo que hablábamos la semana, como por ejemplo los cambios físicos, que íbamos de un estado inicial a un estado final y del estado final al estado inicial. Es lo mismo. Esto, cuando existen estas dos flechas que están acá, flechas en doble sentido, estamos hablando de que un sistema es reversible. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Hay alguna duda, chiquillo? Sí. Otro factor que es muy importante es que se dice que una reacción química es reversible cuando sus velocidades de reacción se igualan. Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo. Espero que hayan copiado esto porque lo voy a borrar. Y con esto lo vamos a dejar, creo que va a ser lo último que vamos a ver hoy día. Como habíamos descrito, tenemos que la reacción de A más B para dar C más D. A esto le vamos a llamar velocidad 1, que es la velocidad con la que va de A para dar C más D, A más B para dar C más D. Y la velocidad inversa, esta la vamos a llamar velocidad directa, que es la convencional. Y la velocidad inversa, que sería de producto para dar reactante, vamos a llamarla velocidad 2.
Cuando existe un equilibrio químico, decimos que la velocidad 1 es igual a la velocidad 2, que la velocidad directa es igual a la velocidad inversa. ¿Ya? Espérame un poquito, chiquillos. Bueno, ahí está la misma gráfica que les había hecho. Y ahí íbamos a hablar de las constantes. ¿Ya? Entonces, chiquillos, hasta aquí, ¿hay alguna duda? Hasta aquí, ¿hay alguna duda, chiquillos? Para congestión nasal, profe, ¿se puede aplicar esto a los compuestos de ácido base, los que son anfolitos? Para los anfolitos sí, se puede aplicar a los anfolitos. Ya, les voy a dejar una tarea, porque la profe es mala de adentro. Ya, les voy a dejar una tarea. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a sacar la ley de velocidad de nuestras velocidades. ¿Ya? La ley de velocidad, acuérdense que era la velocidad de reacción basada solamente en las concentraciones. De acuerdo a la ley de velocidad, podemos decir que la velocidad de nuestra reacción 1 sería la constante de equilibrio de A por B. Y que nuestra velocidad 2 sería la constante de equilibrio de C por D. ¿Ya? ¿Cierto? Es la ley de velocidad, acuérdense, la ley de velocidad es aquella que va solamente en base a los reactantes. Nada que a los reactantes, a las concentraciones, ¿ya? Donde V1 es igual a la velocidad directa y V2 es la inversa. Con esas dos velocidades de reacción, quiero, profe Mara de adentro, que me despejen o ver cómo quedan las velocidades en base a las constantes y las concentraciones. ¿Ya? Para la próxima semana. La profe no lo voy a olvidar. No lo voy a olvidar, chiquilla. ¿Ya? Ya, con esto, chiquillos, vamos a dar por terminada nuestra clase de hoy. Neni, tu pregunta, escríbemela en el chat para ver si la puedo responder antes de terminar el bloque. ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿No? Creo que no hay dudas. Les dejo para que lo sepan. La próxima semana vamos a revisar constantes de equilibrio en fase, constante de equilibrio en fase acuosa o para la concentración y en fase gaseosa. Y vamos a ver el principio de Le Chatelier. Van a ser los tres contenidos que nos quedaron pendientes de nuestra clase de hoy. Repito, equilibrio químico, nos queda ver la constante de equilibrio para las concentraciones y para los gases y el principio del Le Chatelier, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Y después empezaríamos con oxidorreducción. No, miento. Vamos a empezar con reactividad química orgánica. Nada que ver. Reactividad ya lo vimos. Radioactividad o química nuclear. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a empezar después de esta materia. Para la Nati, profe, tengo una pregunta aparte de esto. ¿La constante de equilibrio no tiene ninguna excepción como la velocidad de reacción? No. Sí, existen excepciones para la constante de equilibrio, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? ¿Existe equilibrio en fase física? No. No existe. No he escuchado nunca eso. Y para la Neni, vi el compuesto que pusiste, pero ¿qué quieres como para ver
¿Qué grupo funcional es? Ya, lo que acaba de poner la Neni sería C6 C6 H5 CO CH3. ¿Por qué? Ya, ¿por qué es fenilmetilcetona? ¿Ya? Pero ¿por qué no puede ser fenil? Ya, ¿por qué? Mira, ya, esto cuando vimos grupos funcionales, voy a hacerlo super flash. Cuando vimos grupos funcionales vimos que las cetonas pueden tener dos nombres. Separando los componentes que están al costado de las cetonas, que sería fenilmetilcetona. Y el otro nombre que puede tener es fenil. Para darle segundo nombre, tenemos que considerar al carbono de la acetona. Sería 1-fenil, eta, porque acuérdate cuando hay dos carbonos, etanona, porque hay una acetona en nuestro etano. ¿Ya? Por eso es feniletanona, porque consideramos al carbono del grupo funcional. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿No? Ya, chiquillos, me despido por el día de hoy. Recuerden que nuestras clases de química son desde las 4:30 hasta las 6:15, todos los martes. Subiré los apuntes que les tengo pendientes. Saben que me demoro, pero saben que los subo. Espero, chiquillos, que todos tengan una muy buena semana. Estudien, repasen y nos vemos sin falta. Que estén bien, chiquillos. Chau, chau.